Hernán González, con él vamos a estar hablando de la interna a nivel, no solo Ciudad de Buenos Aires, sino también a nivel nacional. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, Nuria. Bueno, ayer quisimos hablar contigo con la temperatura tremenda, los cortes en las comunicaciones, que obviamente no le suman mucho al gobierno, ¿no? Más allá de que se entiende que fueron días absolutamente fuera de lo normal. Recién hablaba sobre la necesidad de ajustar en tarifas y demás para ir sobre el déficit cero, seguir quitando subsidios, pero ciertamente hoy no se le puede aumentar a nadie por lo menos las tarifas de luz. Ayer tuvieron ustedes apagones y acá en el conurbano bonaerense también tuvimos apagones. Cuando estaba por salir al aire se apagó la luz de casa y seguramente no solo no le suma, el gobierno no salió a dar explicaciones, porque alguna explicación tiene que haber ante semejante apagón de todo el AMBA, ¿no? Sí, que además no Y tiene que eso ver, de no dar... digo, no tiene que ver esto con un tiempo, ¿no? No tiene que ver con el último tiempo, los últimos meses, lo reciente vivido. No, Tiene que ver tiene que con ver con una años y años y desinversión. años de desinversión, claro. No digo que el presidente ni el ministro, pero el secretario de Energía por lo menos podía salir y dar alguna información sobre el estado de la cuestión, ¿no? Sí. Esto obviamente que no le suma al gobierno y que podía ser tranquilamente claro porque, como bien vos decís, son muchísimos años de desinversión de un país que se jactó durante casi un siglo de tener todas las energías, ¿no? Porque de verdad la tenemos. Sí, claro. Bueno, cambiando de tema, ¿cómo estás viendo la cosa por un lado en la ciudad de Buenos Aires? Un Macri que moviliza candidatos del PRO en todo el país, Macri Mauricio que se pone al frente de la campaña y un Jorge Macri que le viene haciendo un par de guiños, ¿no? También a Mauricio Macri poniendo al frente, por ejemplo, de la policía de la ciudad de Buenos Aires a alguien que construyó este espacio durante el gobierno de Mauricio Macri. Los números están marcando que ante una posible, y esto es muy posible, separación en las listas entre la Libertad Avanza y el PRO en la ciudad autónoma de Buenos Aires, puede colar Leandro Santoro por el medio y quedarse con la ciudad de Buenos Aires que siempre fue refractaria al peronismo. Ujú. Las encuestas dicen que quien puede frenar esto es Mauricio Macri. Ante eso los jugadores empiezan a jugar. Y por supuesto que Mauricio Macri hay un lugar que no lo va a relegar, que es la ciudad de Buenos Aires, Claro. porque es donde nació el PRO, es donde desarrolló su estructura y es donde, perdón por decirlo de esta manera, pero donde tiene la caja más importante el PRO para poder hacer política. Perdiendo la ciudad autónoma de Buenos Aires, si bien es una elección intermedia y no se da la batalla final acá, pero es una ventaja muy grande si la Libertad Avanza y el PRO, como todo indica, van separados. Lo mismo sucede en la provincia de Buenos Aires, donde cada uno de ellos juega su juego y tiene sus internas, ¿no? Ujú. Digo, y en este caso, esa distancia que parecía haber entre los Macri se deja de lado frente a la posibilidad de perder el capital en la ciudad. Es que el PRO, fíjate que esto viene de una película también. El PRO de la capital federal viene de pelearse con Patricia Bullrich. Ahí tenés otra pata de la interna, ¿no? Mm. Una parte del PRO que se fue con Patricia Bullrich, otra parte del PRO que no se fue con Patricia Bullrich, pero que está mirando con buenos ojos una lista con la Libertad Avanza y el macrismo que quiere tratar de decir, bueno, nosotros todavía existimos y yo sigo siendo el líder más allá que la presidenta del partido en términos formales es Patricia Bullrich. Lo cierto es que hoy el liderazgo tiene que pasar por Mauricio Macri, quiere retomar ese liderazgo. Ujú. Entonces el PRO está ante una prueba de fuego, especialmente en aquellos distritos en donde gobierna. En donde gobierna, por supuesto, puede pesar un poco más fuerte. En los otros distritos, bueno, va a tener alguna debilidad estructural ante la Libertad Avanza. La provincia de Buenos Aires está jugando otro juego. El PRO se acerca de alguna manera a la Libertad Avanza, se aleja y se acerca un poco al radicalismo. Y entonces ahí está en estos meses en donde igual la provincia de Buenos Aires tiene elecciones recién en octubre, pero las de la capital federal son pasado mañana, ¿no? Claro, sí, sin duda. ¿Vos crees todavía que existe alguna posibilidad de alianza con el gobierno nacional o no?
Yo creo que si prima la racionalidad política, Nuria, debería existir, no debería ir por separado. Los dos frentes electorales, las dos internas, ¿no? El peronismo, ayer con Kicillof, que hizo su apertura de sesiones, que los miembros de la Cámpora no estuvieron, y aparte le hizo algunas apreciaciones, sin nombrarlo, a Cristina Fernández y a Máximo Kirchner en su discurso. Ahí Sí, tienen sus internas. El peronismo sabe que si no va unido, pierde. Y la Libertad Avanza, junto con el PRO, si va dividido en Capital Federal, corre serio riesgo de perder, y la provincia de Buenos Aires, por supuesto, la pierde si va dividido. Entonces son los dos frentes electorales que obviamente nosotros desde el escritorio decimos tiene que primar la racionalidad política. Después los actores juegan, y los claro. actores tienen que ver con relaciones interpersonales, con cuestiones que por ahí dejan de lado esa racionalidad y esa suma de 2 más 2 es 4, porque aparte en política no es necesariamente 2 más 2 es 4. Ayer aparece otra figura, Kicillof. Elisa Carrió dice que quiere Ah, ser, también. bueno, Kicillof que se posiciona a nivel nacional. El Sí, pero discurso de que se ayer de posiciona a Kicillof nivel nacional fue, pegándole a Milei, no a Cristina. sí, 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 hizo algún guiño para Cristina Fernández, pero claramente casi todo su discurso fue a Milei. Ujú, ¿Por qué? Y bueno, porque él se quiere posicionar como un dirigente nacional. Hoy es el gobernador de la provincia más importante, ni más ni menos, claro, pero no es el líder de la oposición. claro. Ayer quiso montarse, hizo primero la presentación de su línea interna, el movimiento del derecho al futuro. Sí, Ahora hizo un discurso de más de 2 horas en donde repitió varias veces la palabra Milei y en donde confrontaba, mientras hablaba de educación en la provincia de Buenos Aires, decía, nosotros en la educación de la provincia de Buenos Aires no hacemos como hace Milei, que nosotros en la salud no hacemos como hace Milei. ¿Por qué? Bueno, porque quiere posicionarse como un dirigente nacional. Termina el acto formal que dice la Constitución de la provincia de Buenos Aires, sale y hace un acto partidario con sus adeptos. La Cámpora no estuvo. Entonces, ahí tenés una figura. La otra figura que te decía que apareció ayer es Elisa Carrió, que marcó su pretensión de ser candidata a diputada había dicho que nacional. no se Bueno, iba a dedicar ahí, más a la política, ¿no? bueno, pero viste que los políticos es difícil que se jubilen. Sí, bueno, pero está Eh, bien, pero entonces no lo y digas. Entonces no lo digas. Son esas cosas que son absurdas. Cuando lo dijo todos sabíamos que no era verdad y ella aseguró que era verdad. Ahora dice que quiere ser candidata. Eh, Nuria, ¿cuántas veces habrás escuchado mi límite es, y sí, el sí. límite lo pasan, y lo Bueno, pasan pero más, está me lo bien. pasan más? El límite igualmente tiene, entiendo yo más que tiene que ver con la evolución de las personas. Pero cuando vos decís esto no lo voy a hacer más, y de cara a la gente, y es la misma gente la que te paga el sueldo, y bueno, ya está. Igual que no entiendo tampoco cómo, recién lo dijiste, me causó gracia el título de la agrupación de Kicillof, Derecho al Futuro, que habla como si no tuviera nada que ver con esta Argentina, ¿no? Digo, y hace tiempo gobierna la provincia de Buenos Aires. Eh, bueno, perdón, pero te saqué de No por casualidad, Elisa no por Carrió. casualidad tiene ese nombre. A ver, Derecho al futuro, es decir, que hay un pasado. sí. Derecho al futuro confronta con el pasado, Cristina Fernández. Sí, Claro, eso bueno, está claro. está bien, pero vos fuiste Más, parte, como sea, fuiste parte, sos parte, qué sé yo, no sé, derecho al futuro, derecho a que emanciparte, aquí me encantaría tenerlo a Kicillof, la posibilidad de charlar de esto con él va a ser difícil, obviamente el gobernador suele hablar poco en entrevistas mano a mano, pero ¿qué sería derecho al futuro? Quiere decir que había un pasado, muy bien, entiendo lo mismo, un pasado en el que, del que queremos escapar porque queremos tener, nos consideramos con derecho al futuro, entonces queremos salir de acá, ¿qué sería? Kicillof no es que vino no en sé un si escapar, no, helicóptero y lo no. tiraron ahí. Yo interpretaría de otra manera, no es ese pasado, no formé parte de ese pasado. Ese pasado existe y estuvo buenísimo. Los mejores años, dice siempre el peronismo, fueron peronistas, bárbaro. Eso es la historia, ahora es el presente. Por eso, recordás que en algún momento dice, nosotros vamos a cantar nuevas canciones. Digo, las palabras tienen contenido semántico, ¿no? Semiótico. Entonces, cuando dice, queremos cantar nuevas canciones, dice, bueno, ahora nos toca el tiempo a nosotros. Mm. Formamos parte de ese pasado, pero también tenemos derecho a un futuro. Eso es un poco, por lo menos la interpretación. Lo mismo le cabe a Mauricio Macri. Mauricio Macri, que hoy sea candidato a senador, la verdad que es bastante extraño, ¿no? Sí, Porque digo, ha sido presidente de la nación. Uno ya lo hacía más como un consultor político, como una persona de referencia partidaria. Bueno, sí, hoy se sube al ring. Y vos sí. decís,
pero ¿por qué suceden estas cosas? Bueno, viste que después dicen los políticos, y bueno, la patria lo necesita, la república está en peligro, y entonces necesitan de nosotros para poder afrontar ante esta situación. Después se acomodan los discursos, pero bueno, hoy estamos ante un año electoral y hay dos partidos políticos que están en un problema gravísimo, el PRO y el radicalismo. Sí. El PRO y el radicalismo están con posibilidad de quedar o muy debilitado o, Afuera de en la algún caso, discusión. me parece más él, Claro, está exacto. fuera de discusión. Afuera de la discusión. La gran pregunta es si existe una avenida del medio. La pregunta es si existe una avenida del medio. Y ahí es donde se quiere posicionar, bueno, Lustó en la capital federal, Manes en la provincia de Buenos Aires y ahora Carrió para tratar de ver si existe algo en el medio de la antinomia o la grieta, ¿Y ¿no? vos creés que la gente hoy quiere ir? En algún momento creíamos que los argentinos querían ir por la vereda del medio. Después la grieta cambió en Argentina. En lugar de ser Macri, Cristina, sí o no, empezó a ser Milei sí, Milei no. ¿Hoy crees que los argentinos quieren ir por una avenida del medio? Mi pregunta sí, mi respuesta rápida sería no, no, pero las elecciones intermedias son distintas a las ejecutivas. Las ejecutivas suelen ser más antinómicas. Las legislativas, la gente suele arriesgar un poco más. Recordarás caso de Narváez, caso Massa. Hubo alguna avenida del medio. ¿Cuánto es eso y cuántos son los tiempos para eso? Ahí no te lo sé, pero nosotros manejamos a partir de la historia. Los ejecutivos es blanco y negro, no hay ninguna duda. Los legislativos la gente se anima un poco más. Hay que ver cuánto es de esa avenida del medio. No es lo mismo una avenida del medio de un 8% a de un 17%. Claro, sí. Entonces, en ese sentido, y vos fíjate que también el discurso de Milei el otro día también fue de confrontar, ahora ya no con Cristina Fernández, sino con Kicillof. Con Claro. lo cual está bajando del telón a Cristina Fernández y lo posiciona a Kicillof. Eso no te lo puedo explicar. La verdad que al presidente le conviene mucho más el Puchimbal de Cristina Fernández, porque ahí mucho más claramente en el imaginario es el pasado, ¿no? Claro, sí, Y después está ahí Manes, me parece que se ganó un lugar en la posición pública, ¿no? Porque después estuvimos hablando durante toda esta semana este conflicto que tuvo entre Caputo y Manes, ¿no? Porque la vida institucional argentina ha tenido en su vida institucional una vida institucional muy débil. Entonces, ese discurso, que es el discurso más importante que da el presidente de la Nación todos los 1 de marzo, por lo menos desde el año 94, siempre estuvieron con un tinte de cosas anexas al propio discurso. Y yo te diría desde el propio nacimiento de la Argentina. Justo José Urquiza fue el primero que pronunció un discurso, no era presidente, pero era algo parecido, ante el Congreso. ¿Ante la falta de quién? De la provincia de Buenos Aires. Roca, en un discurso de esa naturaleza, le pegaron un piedrazo y hizo un discurso ensangrentado en la cabeza. Hipólito Yrigoyen nunca fue a hacer un discurso en el Parlamento. Y a partir de los 90, los diputados empezaron con cartelitos, mostrando su repudio, que fue lo que se vio ayer también con los diputados de la oposición de Kicillof, con los carteles de IOMA, en donde hubo ahí algún conflicto también con los diputados. Formalmente los diputados y los senadores no pueden hablar ese día. Es el único día que no pueden hablar. Es el Parlamento en donde parla todo el día, todo el año, menos el 1 de marzo en el caso nacional. Bueno, acá hubo un juego, ¿no? Entre Manes mostrando la Constitución y después todo el conflicto y el presidente con nombre y apellido contestándole a Facundo Manes. Sí, lo último que te pregunto rapidito porque te tengo que cerrar, pero me parece importante, ¿qué tan importante es el Congreso, ya que hablas del Congreso, para el acuerdo con el Fondo Monetario? El Fondo entiende que no necesita del Congreso. Bueno, pero el Fondo sabe que un acuerdo no es lo mismo con el Poder Ejecutivo que con los dos órganos, con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Lo pueden hacer? Sí, pero la legitimidad es mucho más grande cuando el presidente se siente respaldado por el Congreso. Y bueno, me parece que no es lo mismo la fortaleza o la debilidad que puede tener un presidente que dice, mirá, nosotros acá tenemos un aval de una parte del Congreso, una parte importante, mayoritaria, a decir, bueno, el Congreso no pasa por el Congreso, igual vamos a hacer el acuerdo. Claro. Es en términos, más allá de lo práctico, es en términos simbólicos. Claro, El Fondo Monetario Internacional y los grandes inversores necesitan también un mensaje de la política, ¿no? Si un presidente no tiene apoyo del Congreso, también
el mercado mira esas cosas. Bien, Gustavo, gracias. Abrazo grande, buena semana. Hasta luego, Gustavo Damián González.